voy a abrir aquí la presentación de la introducción. Esta es pues muy breve realmente, no es muy extensa, porque los capítulos, pues, si los que tienen su libro se dan cuenta que son tienen bastante contenido y pues nosotros queremos poderles hacer como un resumen, extraer lo más importante de cada capítulo, ¿cierto? Y poderles transmitir como esas enseñanzas, esos principios. Pero entonces hoy vamos a estar viendo la introducción que nos da como una guía general, un panorama de todo lo que vamos a estar viendo más a profundidad. Entonces, quiero ampliar, pero no. Pues ya, bueno, bien. Entonces, yo voy a compartirles esta introducción del libro el día de hoy. Bueno, sabemos, vamos a estar estudiando este libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, y ya luego cuando terminemos, pues vamos a seguir con la siguiente parte, que es cómo instruir el corazón de tu hijo. La idea es que podamos hacer todo el estudio porque es muy complementario, pero tiene cosas nuevas y diferentes cada uno de los libros. Bueno, entonces, bueno, perdónenme un segundito. Y ya. Bueno, lo primero que les quiero compartir esta frase que tiene el libro, que escribió el autor, me llamó mucho la atención porque pues es básicamente como el comienzo de todo, ¿verdad? De ahí surge como la necesidad, una necesidad, ¿sí? Y es que básicamente la problemática actual es que muchas personas tienen hijos, pero la cruda realidad es que no quieren ser padres. ¿Sí? No quieren ser padres, ¿por qué? Pues porque no quieren asumir lo que implica ser padres. No quieren asumir o no pueden asumir o no tienen ese deseo de asumir esa responsabilidad, ¿no? Y lo que sucede es que en una cultura abstraída en sí misma, porque así es nuestra cultura, esa es la realidad de nuestra cultura, ¿sí? Está abstraída en sí misma, es decir, cada individuo, cada persona, lo único que le importa es sí mismo, ¿sí? Estamos pensando en nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros objetivos, ¿verdad? Cada uno de nosotros como personas estamos a veces tan abstraídos en nosotros mismos que olvidamos ese propósito que teníamos o que tenemos cuando somos padres. Y lo que sucede es que nuestros hijos se terminan convirtiendo en un obstáculo, ¿verdad? En un impedimento para que nosotros podamos cumplir esos deseos, lograr esas metas que nos hemos propuesto en la vida, ¿sí? Por eso decimos que, y se afirma que nuestra cultura se ha extraviado del camino respecto a la crianza, ¿verdad? Somos una nave sin timón ni brújula. Esta es la realidad de la sociedad actual. Algunos dirán, me identifico con esto, algunos dirán, gracias a Dios y por su misericordia, me salí de esto y ya no me identifico con esa parte de la sociedad. Y muchas de las que estamos aquí, sé que por lo menos las hermanas que estamos dirigiendo ese estudio, podemos decir, gloria a Dios, porque el Señor en algún momento nos abrió nuestros ojos para poder entender esa responsabilidad y asumir ese llamado que el Señor nos estaba haciendo como madres, ¿sí? Y como padres y familias en general. Pero la problemática sigue allí, ¿sí? Esa es una problemática real. ¿Qué le falta a esta sociedad? Un sentido de dirección, ¿verdad? Y esa dirección sabemos en dónde está y cómo la podemos obtener, ese sentido de dirección. Bueno, continuando con esa problemática, ¿no? Con esa situación, esa crisis que está viviendo la sociedad y la familia, ¿cuáles son esos problemas de los padres de hoy en día, ¿no? Primero que todo, los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos,
Entonces viene la situación, tiempo de calidad versus cantidad de tiempo. Entonces, como que eso ha sido una forma de autojustificarnos o de darnos, como diría coloquialmente, contentillo, de que bueno, yo no estoy con mis hijos mucho tiempo, pero el poco tiempo que les doy es de calidad, ¿sí? Y con eso de pronto nos sentimos que nuestra conciencia se siente más tranquila, ¿verdad? Pero esto es un problema, ¿verdad? No es el ideal para poder cumplir esos propósitos que queremos cumplir cuando decimos, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Eh, el tiempo es importante, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo esto. Otra problemática es que los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad. ¿Mm? Esto es un problema realmente, ¿no? Porque pues hay muchas corrientes hoy en día psicológicas, diferentes corrientes que nos han llenado de temor, nos han llenado de inseguridad en esta visión de entender y de aceptar esa autoridad que debemos tener, ¿no? Y la ha distorsionado también otras corrientes de la sociedad o de la crianza, lo que significa ser autoridad para nuestros hijos está distorsionado, bien sea porque se ha abandonado o bien sea porque se ha convertido en autoritarismo, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos cuestionarnos y pensar en que tenemos que retomar, primero entender esa perspectiva correcta de autoridad y retomarla para nuestras familias. La siguiente problemática, bueno, y pensando en ese tema de la autoridad, algo importante que nos plantea el libro es que dice que definitivamente en esta cultura el papá, es inaceptable que el papá sea el jefe de la casa. Ahí es donde empezamos a tener problemas con este asunto de la autoridad, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo cómo es esa línea de autoridad que Dios ha instituido en ese diseño perfecto que Él hizo para la familia, ¿verdad? Porque no es algo, no es una cuestión arbitraria, sino es porque Él fue el perfecto diseñador de la familia, entonces Él sabe cómo debe funcionar todo bien al haberla creado. Entonces, vamos a ir viendo ese diseño perfecto, cómo es para que funcione todo adecuadamente dentro del núcleo familiar, pero la situación y la problemática es esa precisamente, ¿no? Ya no hay jefe en la casa, de hecho. Muchas veces nadie manda en la casa, nadie dirige, nadie orienta, sino que cada quien hace lo que bien le parece. En eso están los hijos. En algunos casos, quien manda es la mamá, lo cual también está mal, no está bien orientado respecto a ese diseño perfecto. Y en algunos hogares, quien mandan son los hijos, que está todavía peor orientado, porque sabemos pues que los niños necesitan guía. Entonces, los niños hoy en día, por los colegios o las instituciones a veces que promueven estas cosas, por la sociedad, por los psicólogos. Mm, Perdón un segundo. Bueno, entonces continuamos aquí con el estudio donde quedamos, ¿verdad? Estábamos hablando de la autoridad, ¿no? De la problemática que hay hoy en día con que los padres hayan abandonado la autoridad en casa, esa línea de autoridad según el diseño divino, el diseño perfecto de Dios. Y otra problemática es, los padres de hoy están frustrados y confundidos, ¿no? Yo creo que más de una nos identificamos con eso y podemos decir, ay, sí, yo me he sentido frustrada, me he sentido confundida, no sé qué hacer en este momento o en algún momento no supe qué hacer. Eso es una realidad, ¿sí? Pero pues esto es un problema cuando no tenemos herramientas, ¿verdad? Cuando no sabemos a dónde acudir, cuando no sabemos dónde hay respuestas claras para poder tener un buen resultado cuando busquemos una solución, porque a veces
corremos a comprar un libro y resulta que aplicamos las 6 tácticas para tener hijos obedientes y felices. Y pues resulta que vemos que nuestros hijos no son ni obedientes y de repente ni felices o nosotros no. Entonces no son como un listado de mercado, como unas tácticas, no, realmente tenemos que entender más unas cosas más a profundidad y acudir a la fuente perfecta donde vamos a obtener esas respuestas y soluciones definitivas, claras, para poder encontrar las soluciones a esas problemáticas que a veces tenemos, ¿no? Entonces, lo que hay hoy en día, pues es básicamente una generación de niños que se está perdiendo, que se está desperdiciando, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque los padres están hoy en día muy desubicados, muy perdidos y necesitamos guía y dirección. Bueno, ahora, ¿qué pasa aún en la cultura evangélica? Es decir, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana también, ¿sí? Está en crisis, también está tan perdida como la sociedad en general. Estamos perdiendo a nuestros hijos, ¿sí? Los padres vivimos o viven con un miedo mortal, ¿sí? Cuando empezamos a pensar en la adolescencia. Entonces, pensamos que todo lo que estamos haciendo de repente se va a echar a perder en la, entre comillas, mal llamada adolescencia. Entonces, esto es una situación también muy complicada porque aún a pesar de que nosotros tenemos y sabemos que la fuente perfecta es la Biblia, ahí tenemos, es la única guía segura que tenemos, aún así tenemos dudas, temores, inseguridad, no podemos creer, no podemos entender cómo poder criar hijos piadosos, hijos para el Señor en este tiempo. Creemos que es una tarea imposible, ¿verdad? Entonces, creemos que el fracaso es inevitable, pero no es así, no es así. Por eso el propósito del libro es afirmar que la situación no es irremediable. Tú puedes criar a tus hijos de forma piadosa en este siglo. La visión bíblica de la crianza que nos quiere transmitir el autor y que vamos a ir viendo, aprendiendo, entendiendo durante todo este recorrido que vamos a hacer es esta, eso es lo que Dios quiere que nosotros asumamos, esto es lo que cada uno de nosotros como familia debemos asumir como la visión de nuestra familia respecto a la crianza de nuestros hijos, porque es lo que el Señor quiere que seamos una autoridad buena, pastoreando a nuestros hijos para que entiendan su ser interior y su rol en el mundo de Dios y manteniendo el evangelio a la vista de los niños para que puedan asimilar las buenas nuevas, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Entonces, aquí decimos amén y decimos, bueno, ¿y esto cómo es? O sea, ¿esto cuál es el...? Hay que desmenuzar, ¿verdad? Vamos a desmenuzar rápidamente. Entonces, vamos a hablar de 5 cositas, 5 puntos importantes que vamos a tratar de desmenuzar un poquito en este momento. ¿Listo? Lo primero es autoridad. Ahí decía que teníamos que ser una autoridad buena, ¿verdad? Que esa era la visión. Bueno, ¿y qué significa ser una autoridad buena? Porque, bueno, sí, de pronto ejercemos autoridad, pero si estamos haciendo de la manera correcta, si es una autoridad buena. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios llama a sus criaturas a vivir bajo autoridad. Es lo básico, ¿verdad? No podemos estar dudando, ay, ¿será que yo sí tengo que ejercer autoridad? ¿Será que es malo si ejerzo autoridad? ¿Será que va a traumatizar a mis hijos? ¿Será que si ejerzo un poquito de autoridad? No, tenemos que aferrarnos a esta verdad bíblica y es que Dios nos llama a vivir bajo autoridad. Aquí están estas palabras para que cada uno de ustedes las consulten en sus apuntes si desean. Por el tiempo no quiero excederme demasiado. El segundo punto es que Dios te llama por su palabra y su ejemplo a ser una autoridad verdaderamente bondadosa. ¿Mm? Ese es el llamado.
Nosotros tenemos que aprender a ejercer una autoridad bondadosa, porque yo creo que si cada uno de nosotros pensamos en cómo a nosotros nos criaron y qué tipo de autoridad ejercieron con nosotros, definitivamente decimos, no tenía nada de bondadosa. ¿Sí? Y nosotros entonces creemos que así debe ser la autoridad y por eso a veces no la ejercemos, ¿sí? O terminamos replicando esos modelos erróneos que tuvieron con nosotros en el ejercer la autoridad. Entonces, ejercer autoridad no es para lograr que tus hijos hagan lo que tú quieras, sino para ser un verdadero siervo. Esto es importante porque nosotros creemos, porque así nos enseñaron de pronto, ¿verdad? Que la autoridad es como autoritarismo. Entonces, yo soy la que mando, entonces cuando el niño pregunta por qué, entonces nosotros respondemos porque yo lo digo y punto. ¿Sí? Porque así nos enseñaron. Entonces se hace lo que yo quiera, lo que yo diga, como yo lo digo y como yo lo quiero. ¿Sí? Y esto es completamente opuesto al concepto de servicio. ¿Sí? De que yo ejerzo una autoridad como un servicio, como un siervo. Yo soy sierva de Dios, ¿verdad? Y lo hago para su gloria y también sirvo a Dios a través de servir a mis hijos, a través de servir a mi familia, a través de servir a mi esposo. Entonces, si yo soy sierva de Dios a través de servicio a mis hijos, no los puedo tratar ásperamente, no los puedo tratar con autoritarismo, no los debo tratar agresivamente, ¿cierto? Entonces eso es lo primero, nos vamos a considerar y nos vamos a ver a nosotras mismas como siervas en el ejercicio de la autoridad que Dios nos está mandando. El siguiente punto es, ejercer autoridad no es para mantenerlos en tu poder, sino para fortalecerlos, para que tengan dominio propio al vivir libremente bajo la autoridad de Dios. Entonces, también creemos que ejercer autoridad es controlar. ¿Sí? Queremos controlar a nuestros hijos, queremos dejar claro que nosotros somos las que mandamos o los que mandamos y los que tenemos el poder, ¿verdad? Porque queremos tenerlos en nuestro poder, ejercer ese control, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esa no es la manera de Dios, ¿sí? La manera de Dios es que nosotros, primero que todo, entendamos que todos nos acogemos a la autoridad de Dios, ¿sí? Todos nos acogemos primeramente a la autoridad de Dios y que nuestros hijos tienen que desarrollar ese dominio propio para que ellos puedan tener libertad para someterse a la autoridad de Dios y a nuestra autoridad también. Pero es una decisión que ellos toman porque nosotros ejercemos una autoridad bondadosa y amorosa sobre ellos y ellos responden a esto sometiéndose a la autoridad de Dios y de nosotros como padres. Bien, bueno, el punto 5 es, como padres debes ejercer autoridad y debes demandarles obediencia a tus hijos, porque Dios los llama a obedecerte y honrar. Entonces aquí vienen dos contradicciones. Ay, no, yo no puedo exigirle a mi hijo que me obedezca porque hay corrientes hoy en día psicológicas que dice que no podemos criar, que está mal criar niños obedientes y entonces ponen fotos ahí de borregos, ahí de burros, de jalados, caballos jalados por unas riendas y humillan, demeritan, menosprecian el concepto de obediencia. Sí, pero nosotros sabemos y nos refugiamos en las verdades de la palabra de Dios, porque como hemos dicho, la palabra de Dios nos da esa guía, porque ahí es donde está escrito, ese es el manual de Dios, que fue quien diseñó la familia. Entonces, todo lo que dice allí lo debemos creer y lo debemos aplicar. Entonces, la palabra de Dios nos llama a la obediencia, nos llama nosotros a obedecerle a Él, ¿sí? Y también nos manda a que nosotros le enseñemos obediencia a nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan a ser obedientes, que aprendan a honrar a sus padres. Y todo esto lo vemos, de hecho, en esas palabras que están arriba, Efesios 5, 21, 23 y Colosenses 3, 18 al 25, que son los deberes, ¿sí? De los deberes
la sociedad, que es el título de uno de ellos. Todos tenemos deberes, cuando somos jefes, cuando somos empleados, cuando somos padres, cuando somos hijos, ¿verdad? Cuando somos esposas, cuando somos esposos. Entonces, aquí nos da como ese lineamiento. Entonces, tenemos que entender que tenemos como padres que pedirles a nuestros hijos, demandarles obediencia y enseñarles obediencia, modelar obediencia, entrenarlos para que aprendan a obedecer. Ese es el llamado y eso es lo que vamos a aprender en este estudio. Bueno, aquí yo quise meter una partecita del libro de la crianza de los hijos, de 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia. Porque este libro decía, el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, cuando hablaba de autoridad, hablaba de que nosotros deberíamos ejercitar la autoridad como un agente de Dios, un agente de Dios. Entonces yo aquí quise complementar con algo que dice en el libro La crianza de los hijos de Paul David Tripp, que hicimos el estudio el año pasado de ese libro, y aquí lo explica de una manera maravillosa, porque dice que nosotros debemos vernos a nosotros mismos como embajadores de Cristo. Sí, entonces vamos a profundizar un poco en ese concepto de cómo así que soy un agente de Dios. Yo creo que si lo vemos como embajadores lo vamos a entender. Y ese libro dice, la buena crianza de los hijos que hace lo que Dios quiere comienza con el reconocimiento radical y humilde de que nuestros hijos realmente no nos pertenecen. Cada niño, cada hogar le pertenece a aquel que lo creó. Los hijos le pertenecen a Dios y para sus propósitos. Aquí es donde dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios que nosotros debemos de asumir, ¿verdad? No reconocer humildemente que no son nuestros hijos, que son del Señor. ¿Y eso qué implica? Si no son nuestros hijos, entonces vamos a despojarnos de todo deseo de poder, de control, de autoritarismo, ¿verdad? Porque el concepto de un embajador, de un agente, es una persona, una posición intermediaria que tiene como trabajo representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter del líder que lo envía. Eso es lo que hace un embajador y nos imaginamos el embajador de los países y estas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros como padres, como mamás, papás, nos vamos a asumir ese rol y vamos a decir, yo soy embajador, embajador de Cristo en este hogar. Para mis hijos, ¿verdad? Yo no soy el que los domino, no soy el que los controlo, no soy el que digo qué se debe hacer, ¿sí? Sino es bajo esa guía de Dios primero, ¿bueno? Entonces, hacemos lo que nos manda a quien nosotros representamos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que siempre tener en mente. La crianza, entonces, no se trata de lo que queramos para nuestros hijos o de nuestros hijos, o sea, lo que queramos para nuestros hijos o de nuestros hijos, o sea, lo que les demandamos a ellos para nosotros, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en nuestros hijos. Y esa es la visión con la que quiero que empecemos este estudio, porque realmente aquí vamos a aprender muchas herramientas y muchas estrategias para que nosotros sepamos cómo tenemos que asumir ese rol de embajador, porque no sabemos, somos completamente ignorantes, es completamente opuesto a lo que se nos ha enseñado, a cómo lo hicieron con nosotros, a lo que entendemos como concepto de autoridad o de padres, ¿verdad? Y vamos a empezar por considerarnos embajadores. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es pastoreo. Pastoreo es otra de las funciones, de las tareas que tenemos que ejecutar con nuestros hijos. Entonces, partimos del hecho de tener esa seguridad de que el padre es el guía del niño. El padre, nosotros como padres fuimos diseñados y el Señor nos dio a sus hijos para que nosotros los guiemos. Entonces, el proceso de pastoreo es vamos a mirar estos 6 puntos. Primero, ayudar al niño a entenderse a sí mismo y el mundo en que vive. ¿Sí? Nosotros necesitamos que ellos se comprendan a sí mismos, comprendan su ser,
puedan reflexionar acerca de sí mismos, puedan reflexionar acerca de sus actos, acerca de sus pensamientos, acerca de sus palabras y entender este mundo afuera, qué es lo que hay afuera, qué vemos afuera, qué se está viviendo afuera en el mundo y evaluarse a sí mismos y evaluar su respuesta a la vida. ¿M? Preguntarse, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Entonces, por eso los niños, nosotros los debemos guiar a que ellos entiendan no solo el qué de sus actos, o sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Verdad? O hicieron algo que estuvo mal hecho, entonces está clarísimo que estuvo mal hecho porque lo regañamos, ese es el qué, pero no solamente quedarnos en el qué, sino en el por qué. Necesitamos esa guía para nuestros hijos y ese tiempo y ese diálogo para que ellos puedan no solamente saber que hicieron algo mal, sino por qué lo hicieron. El cuarto es ayudar al niño a pastorear sus pensamientos, aprender discernimiento y sabiduría. Entonces, no solamente sus actitudes, sus acciones, sino también sus pensamientos. Ellos, nosotros podamos entrar en sus pensamientos porque conocemos tanto a nuestros hijos, porque pasamos tiempo con ellos y los conocemos y los podemos ayudar a que ellos también entiendan sus pensamientos, que ellos los distingan, disciernan sobre ellos y se den cuenta qué hay en su mente, qué pensamientos están bien, qué pensamientos están mal, están acordes a la palabra, están en contra de la palabra. Esa es nuestra misión. Dirigir el corazón de los hijos hacia los caminos de la sabiduría de Dios. Entonces, esto es otra cosa, tenemos que guiarlos a la sabiduría. ¿Por qué? Porque en esos pensamientos, los pensamientos son los bloques de las ideas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos pensamientos dirigidos por el camino de la sabiduría, estos van a producir una respuesta, unas ideas, unas acciones, unas actitudes, pues que son totalmente contrarias a la sabiduría, es decir, necias, ¿sí? Y eso va a traer también asimismo consecuencias. Entonces ellos tienen que analizar y poder reflexionar sobre todo eso para que ellos puedan en libertad también discernir y elegir y escoger sus pensamientos, sus acciones, ¿sí? Y poder actuar realmente como Dios quiere. El punto 6 es, requiere una comunicación abierta y honesta. Todo esto, para que nosotros podamos lograr todo esto, se requiere de una comunicación abierta y honesta con nuestros hijos. Y para poder tener comunicación necesitamos pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Porque a veces ellos quieren hablar con nosotros y nosotros estamos tan ocupados que no los podemos escuchar. Y entonces, si no los escuchamos, no podemos escuchar sus pensamientos, no podemos saber qué piensan, saber qué hay allí oculto, saber qué están pensando hacer. Entonces, si nosotros no tenemos esta comunicación abierta y honesta, cuando hablamos de honesta es que no es solamente dirigirnos a, a juzgar sus pensamientos o sus palabras en esa comunicación, sino que podamos de una manera como muy tranquila, transparente, poder validar también esos pensamientos así estén equivocados, validar esas reflexiones que ellos hacen así estén erróneas y dirigir una comunicación donde ellos se sientan escuchados, aceptados y orientados y guiados, no juzgados. Ese es como nuestro propósito principal. Bueno, el siguiente tema es la centralidad del Evangelio. La visión de crianza debe estar centrada en el Evangelio. Entonces vamos a ver dos puntos. Primero, como padres debemos tener confianza absoluta en dos cosas. ¿Sí? Porque nosotros como padres pues tenemos muchas dudas, eso es completamente normal, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿será que nuestros hijos sí son creyentes? ¿Será que nuestros hijos sí han nacido de nuevo? Y tenemos esa duda, ¿verdad? Y eso es natural, que nosotros tengamos de pronto ese temor. ¿M? Y podemos no tener la seguridad de si lo son o no lo son, y eso está bien, no pasa nada, eso es normal, ¿verdad? Y dejamos y descansamos en el Señor y dejamos eso en sus manos, pero lo que debemos tener confianza absoluta es en que el Evangelio es poderoso y atractivo. Suple de manera exclusiva las necesidades de la humanidad caída.
Entonces, confiemos en que si nosotros estamos transmitiendo y enseñando el Evangelio, Él en sí mismo va a actuar. Él en sí mismo va a atraer a nuestros hijos, nuestros hijos se van a refugiar en el Evangelio y el Evangelio es poderoso para producir en nuestros hijos la transformación y el cambio que necesitamos y que ellos necesitan y que Dios necesita en ellos. Porque como dice Romanos 1:16, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces debemos descansar en que la palabra de Dios tiene el poder, o es el poder de Dios para la salvación de nuestros hijos. Entonces descansamos en eso, ¿verdad? Y confiamos en eso y hacemos la tarea que tenemos que hacer y es presentar el Evangelio cada vez que podamos. Por eso el enfoque central de la crianza es y debe ser el Evangelio. Entonces, no debemos solamente enfocarnos en dirigir la conducta, que es por eso es que estamos aquí en este estudio, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos todo el tiempo enfocados en la conducta, corrigiendo la conducta, señalando la conducta y juzgando la conducta. Entonces, sentimos que eso no es suficiente, que eso está mal, que nuestros hijos no cambian, que ellos siguen en lo mismo. Entonces, vamos a pensar que no nos debemos seguir dirigiendo exclusivamente a la conducta, sino las actitudes de sus corazones. Vamos a aprender qué es eso y qué implica enfocarnos en sus corazones. Y vamos a mostrarles no solo el qué externo de su fallo y de su pecado, sino el por qué interno, porque Dios obra de adentro hacia afuera. Entonces, como vamos a entender esa forma como Dios obra, así obró en nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de nosotros mirémonos, pensemos cómo Dios nos atrajo hacia Él, cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos empezó a enseñar, a transformar, cómo el Señor fue quitando vendas de nuestros ojos poco a poco, nos fue dando convicción, nos fue reafirmando en su palabra. Si todo fue de adentro y poco a poco, a veces en unas cosas se demoró mucho, otros se demoró menos, pero luego se fueron reflejando afuera ese fruto. Entonces nosotros vamos a confiar en eso, vamos a descansar y vamos a hacer la tarea que tenemos que hacer. Entonces, al final, cuando no les presentas las normas de Dios a tus hijos, les quitas la misericordia del Evangelio. Esto es algo impresionante, pues me llamó mucho la atención que decía en este libro, ¿sí? Porque dice acá, la ley de Dios no es fácil para el hombre natural, eso es una realidad. Y cuando pensamos en nosotros mismos decimos, sí, no es fácil y todavía luchamos con ciertas cosas y todavía no obedecemos al Señor del todo en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces la ley de Dios no es fácil para el hombre natural. Su nivel es muy alto. El nivel de la ley moral de Dios es muy alta y no puede ser alcanzado aparte o por aparte, no puede ser alcanzada por nuestra parte, sino es por la gracia sobrenatural de Dios. La ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de la gracia. Entonces, nosotros al poner la ley de Dios y su palabra como estandarte, como guía, como rasero, como todo, entonces nosotros, esto al mismo tiempo trae consigo la necesidad de la gracia de Dios, de esa gracia sobrenatural para que nosotros podamos entender, podamos descansar en Él, para que nosotros podamos obtener el fruto que necesitamos. Bueno, recuerden por favor silenciar sus micrófonos, las personas que están recién entrando. Listo, entonces, por eso es tan importante que nosotros presentemos esas normas de Dios a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, les quitamos la misericordia del Evangelio, les vamos a quitar a ellos esa posibilidad de que ellos se quieran refugiar en la gracia de Dios, que ellos quieran acudir al Señor, a su gracia, a su ayuda, que ellos puedan decir, te necesito, Señor, para poder mejorar, cambiar, dejar este pecado, dejar este mal comportamiento, dejar esta mala conducta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, ellos no van a tener esa posibilidad y les estamos quitando a ellos una gran y importante y fundamental necesidad. Bueno,
Ahora, siguiente punto, ya vamos a terminar, es la asimilación del Evangelio. La asimilación del Evangelio es otra de nuestras misiones, de nuestras tareas como padres, ¿verdad? Voy a estar aquí silenciando unos micrófonos que están abiertos. Listo, entonces, vamos a pensar que el pastoreo y la centralidad en el Evangelio es importante, pero también tenemos que guiar a nuestros hijos a que asimilen el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cada hijo en un hogar cristiano debe examinar en algún momento las afirmaciones del Evangelio y determinar si adoptar su verdad o no. Eso es una realidad, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es mostrarla, pero tenemos que tener esto súper claro en nuestra mente. La tarea de que ellos acepten o no alguna verdad o la verdad o algún principio, esto es una decisión que ellos deben tomar y nosotros descansamos y confiamos en que el Señor y el Espíritu Santo les va a dar esa convicción, el momento en el que el Señor lo tenga determinado, no en nuestro momento, no cuando nosotros queremos y lo decidamos, y no, sino que descansamos en eso, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo y que como padres tenemos una oportunidad maravillosa de ayudar a nuestros hijos a entender y abrazar el Evangelio, y también tenemos una tarea y es investigar y responder todas sus preguntas acerca de la fe. Y ahí es donde viene el tiempo con ellos. El tiempo con ellos es supremamente importante para que nosotros podamos hacer esto. Responder todas sus preguntas acerca de la fe, porque eso es lo que les va a ayudar a asimilar el Evangelio, que no se quede solamente como, ah, sí, mis papás me dijeron, o yo ya sé porque lo escuché en la iglesia infantil, o ya me lo han dicho mis papás muchas veces, sino que ellos lo puedan asimilar, y eso no es una tarea de un solo momento, de una sola clase, sino del día a día. Eso es cotidiano, cotidiano, porque de manera cotidiana se presentan situaciones que tú vas a aprovechar y que nosotros vamos a aprovechar para que ellos puedan, que les podamos ayudar a asimilar el Evangelio, ¿sí? A entender y que ellos puedan decidir a obedecer ese Evangelio, seguir ese Evangelio, a cobijarse debajo de ese Evangelio, que realmente les va a dar a ellos todo lo que necesitan en su vida. Y el último es mutualidad como pueblo bajo Dios. Esa visión de crianza que nosotros queremos abrazar y adoptar implica que nosotros vamos a entender que esta casa, que mi familia, todos hacemos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios. Alguna vez, hablando con mis hijos de eso, mi hija decía, o sea que tú eres, además de ser mi mamá, eres mi hermana, mi hermana en Cristo, y como que a uno algo por dentro quiere, no, yo soy tu mamá, pero no, ¿verdad? Sí, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo, y eso implica que en algún momento, así como yo guío a mi hijo en algo, así como yo le doy palabra a mi hijo, como yo lo exhorto a algo, como yo lo corrijo, de pronto mi hijo y mi hija también me puedan exhortar a mí, me puedan corregir a mí, me puedan dar un consejo bíblico, ¿verdad? Esto es esa mutualidad como pueblo bajo Dios. Entonces el Señor, ¿qué nos demanda en esto? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos aconseja? ¿Sí? 1 Corintios 12:25, que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Esa es la visión que debemos poner en nuestro hogar con nuestros hijos, ¿verdad? Nos preocupamos, no es que yo mando y yo digo que se hace y tú simplemente tienes que obedecer, no, yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí también, ¿sí? Somos un mismo cuerpo, estamos unidos, debemos evitar la división en el cuerpo, sino todos miramos hacia el mismo lugar, todos miramos al Señor, a Jesús, todos nos guiamos por su palabra, ¿verdad? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y Efesios 4:15-16 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor,
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, qué hermoso es que nosotros como familia nos podamos ver así, ¿verdad? Y compartir esa visión con nuestros hijos y decir, todos crecemos, todos estamos aquí creciendo, creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo, ¿sí? Hasta ser como aquel que es la cabeza, hasta ser como Cristo, ¿sí? Y todos estamos en esa carrera, todos estamos en esa lucha, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras fortalezas, todos nos edificamos como familia y nos edificamos como en amor. Todos estamos sostenidos y ajustados por esos ligamentos espirituales que nos unen como familia. ¿Mm? Y, y validamos como dice aquí, actividad propia de cada miembro, esa visión, ese propósito, esos gustos, esos talentos, esos dones, eso que especial que Dios le dio a cada uno de los miembros de esta familia. ¿Sí? Y nuestros hijos los integramos allí, ellos tienen un propósito muy especial. Entonces, en algún momento, decía el autor aquí, Ted Tripp, que se vio conversando con su hijo adulto y él decía, wow, ya no me siento como el papá, me siento como hablando con un hermano en la fe, ¿cierto? Cualquiera. Y él se gozaba en esto y sentía una alegría enorme, ¿sí? Y le daba gracias a Dios por eso. Y en algún momento nosotros también nos vamos a sentir así, o de pronto ya nos hemos sentido así, hablando con nuestros hijos como si habláramos con un hermano en la fe. Entonces, eh, ese es básicamente el llamado. Ya, listo. Tranquila. Entonces, este es básicamente el llamado aquí, así que se desglosa un poco esa visión, y la desglosamos en unos puntos, pero aquí hay demasiado, pues no les digo pues que hay cuántas, a ver, espérame tantico, 211 páginas, 212 páginas para seguir desglosando esa visión, estos puntos y seguir aprendiendo mucho, mucho más de lo que implica ese llamado y esa visión que vamos a adoptar como familia. ¿Cierto? Entonces, bueno, queridas hermanas y hermanos, eso es lo que les queríamos compartir hoy. Eh, Nos hemos pasado un poco del tiempo por las dificultades técnicas y todo esto, pero la idea pues entonces es que nos vamos a ver el próximo martes para continuar con nuestro primer capítulo del libro que dice Fundamentos para la crianza bíblica. Vamos a empezar a estudiar, ¿cierto? Entonces, el primer capítulo es Llega al corazón de la conducta. Vamos a aprender qué implica esto, que lo vimos ahorita, ¿verdad? Vimos decir, la autoridad, entonces la autoridad debe ser, es entrar en el corazón, pero necesitamos más información para saber cómo hacerlo. Y lo vamos a aprender el próximo martes. Carolina nos va a estar enseñando este capítulo tan valioso y luego al final del capítulo hay unas preguntas que vamos a estar trabajando en ellas durante la semana para en el siguiente martes reunirnos a conversar sobre esto. ¿Listo, mis queridos hermanos? Entonces, Caro, te puedo pedir si cierras en oración. No queremos pasarnos demasiado y agotarlos a ustedes y que quedemos como con muchos anhelos de volvernos a ver y seguir aprendiendo. Entonces vamos a cerrar en oración. Amén, Meli, gracias. Amado Padre Celestial, precioso Rey, gracias te damos porque tú eres soberano. Padre, porque tú estás en medio de esta reunión, porque tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida de una forma certera, Señor. Tú nos haces un llamado claro, Señor, a cada familia, a cada padre, a cada madre que nos encontramos aquí y pedimos esa porción de tu gracia, amado Rey, que no tenemos, Señor. Proviene solo de ti. Nuestras fuerzas no podemos, Señor, presentar un evangelio, Señor, presentar el poder de tu evangelio al corazón de nuestros hijos, si no te tenemos
a ti de nuestro lado, Señor. Pedimos esa porción de gracia que tanto necesitamos día a día para enseñar a nuestros hijos a cuidar su corazón, ese tesoro hermoso que tú le has dado al hombre, porque de él mana la vida, Señor. De allí salen los buenos pensamientos, sale todo lo bueno, Señor, si tu Espíritu Santo habita en nosotros. Y queremos agradarte como hijos, como esposas, como madres, Señor. Queremos agradarte en nuestro caminar y como has hablado hoy, Padre Celestial, a nuestras familias, poder alcanzar esa imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor, en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, ministra a cada familia en este tiempo que vamos a empezar el estudio, Señor. No permitas que nada se interponga, precioso Rey. Todo lo que quiera robar el tiempo, Señor, interponerse, quitar paz del corazón, Padre, lo entregamos a ti, que seas tú tomando un control absoluto, Señor, de cada una de nuestras circunstancias, vidas y familias. En el poderoso nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y confiamos en la obra maravillosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Meli. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos el otro martes con la ayuda Amén. del Señor. Bueno, espero que tengamos mucho Gracias. para reflexionar esta semana. Muchas gracias por el tiempo. Feliz noche. Gracias, feliz Chao, noche. chao. Muchas gracias. Bendiciones Feliz para todos. noche. Bye. Bye. Gracias.